aviso cuando se esté iniciando. Listo. Ahí se puede empezar. Yo voy a apagar mi cámara para que tengamos mejor internet. Perfecto. Bueno, chicos, buen día de nuevo. No sé si nos saludamos con todos, pero esta es la última de estas 3 clases en las que yo voy a estar participando, como les había dicho, creo que en la primera. Vamos a estar hablando de vacunas, obviamente un tema súper eh, contemporáneo en el sentido de que hoy en día estamos todo el día hablando de vacunas, particularmente de COVID, pero bueno, vamos a ir un poco a las bases de la vacunación, los primeros tipos de vacuna y lo que se está usando hoy, más o menos de la misma manera que vimos en la primera clase las diferentes etapas de la biotecnología. Bueno, también vamos a encontrar cierta correspondencia con los desarrollos en este área también. Hablamos un poquito la semana pasada de esto, ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. No quiero que nos metamos muchos en las vías celulares y moleculares de esto, pero bueno, necesitamos entender un poco el funcionamiento del sistema inmune para entender el funcionamiento de las vacunas, ¿sí? Obviamente el sistema inmune es el principal mecanismo de defensa contra agentes invasores, ¿sí? Vamos a tener tanto mecanismos de defensa más de tipo físico, como barreras físicas, como pueden ser las diferentes mucosas del sistema respiratorio, del sistema digestivo, la piel misma, y también vamos a tener diferentes tipos de mediadores celulares y humorales, ¿sí? Eh, y un poco lo que hablamos la clase pasada, la respuesta innata o el componente innato de la respuesta inmune actúa inespecíficamente ante cualquier tipo de patógeno, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Utilizando receptores que se denominan POTOL, ¿sí? Los cuales reconocen patrones asociados a patógenos, ¿sí? Son patrones altamente conservados en diferentes tipos de patógenos. Y esos receptores van a reconocer esos patrones. ¿Sí? De esa manera, ellos pueden los elementos de la inmunidad innata pueden diferenciar o detectar la presencia de agentes extraños. ¿Cuáles son estos patrones? Obviamente proteínas que no son propias de nuestro cuerpo, como por ejemplo proteínas flagelares, lipopolisacáridos, componentes de las paredes bacterianas, proteínas virales, ¿sí? A su vez, un poco lo habíamos nombrado la semana pasada, ¿sí? La inmunidad adaptativa nace un poco a partir del funcionamiento de estas células presentadoras de antígenos, ¿sí? Las cuales internalizan esas estructuras de las proteínas, los procesan y los presentan a través de receptores del complejo mayor de histocompatibilidad, que ya lo vamos a ver. Y como su nombre lo dice, van a presentar esos antígenos procesados a los nódulos linfáticos o los centros germinales, donde vamos a encontrar el repertorio de linfocitos B y el repertorio de linfocitos T, ¿sí? Entonces, de ese repertorio que tenemos disponible, se seleccionan aquellos que poseen más afinidad por esos antígenos, ¿sí? De manera que esos clones seleccionados se van a activar, se va a activar su proliferación y su actividad para producir anticuerpos contra esos antígenos y células efectoras contra esos antígenos, ¿sí? Básicamente, la inmunidad adaptativa tiene dos funciones, ¿sí? Una respuesta específica y que se da en las etapas finales de la infección y que ayuda un poco a la resolución de esa infección, y a su vez también ayuda a generar una memoria inmunológica, ¿sí? ¿Y cuáles son por ahí esos componentes esenciales de la respuesta inmune adaptativa? Ya los nombramos, pero los vamos a enfatizar. Las células presentadoras de antígeno, como vimos acá, son quizás el punto de conexión entre ambas partes del sistema inmune. Y de nuevo, exponen esos antígenos presentados a través de los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay dos tipos de receptores. Los MHC1 van a presentar péptidos de origen intracelular, es decir, por ejemplo, en el caso de una infección viral en que el virus ingresa a la célula,
procesan esos antígenos y lo presentan para mostrar que esa célula está infectada, ¿sí? Es importante destacar que este receptor de tipo 1 se encuentra en todo tipo de células, ¿sí? Y el receptor de tipo 2 va a estar principalmente orientado a presentar péptidos de origen extracelular, ¿sí? Por ahí en infecciones bacterianas o si hay una toxina dando vueltas, ¿sí? Y participa principalmente en la generación de respuesta humoral, mientras que los receptores de tipo 1 participan principalmente en la respuesta de tipo celular, ¿sí? Dentro de esa respuesta de tipo celular vamos a tener los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos por un marcador de membrana que tienen, y ellos se van a encargar de eliminar células infectadas o mutantes, por ejemplo, en el caso de células tumorales, mediante la presentación de antígenos o de proteínas propias alteradas a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿sí? Y los linfocitos B van a producir, como vimos en la clase pasada, anticuerpos específicos, en realidad las células plasmáticas derivadas, y va a estar mediado principalmente por la interacción con otro tipo de linfocitos que se llaman linfocitos T-helpers o de asistencia, CD4 positivos, y son esenciales para la activación de tanto linfocitos B y linfocitos T-CD8. Acá tenemos un pequeño esquema de cómo estaría funcionando la activación del sistema inmune adaptativo. Tenemos esta célula dendrítica o célula presentadora de antígeno que presenta los antígenos procesados tanto a células tipo CD8, o sea, citotóxicas, y a su vez a células CD4 o linfocitos T-helper, ¿sí? A su vez, los linfocitos T-helper van a ayudar a activar las células B para la producción de anticuerpos y a su vez van a activar los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Existe más o menos un balance entre estos tipos de respuestas, ¿sí? Porque los precursores de los linfocitos T-helper, que se denominan T-helper 0, pueden orientar la respuesta más hacia un tipo T-helper 1 o T-helper 2, ¿sí? La respuesta T-helper 1 va a ser principalmente de carácter antiinflamatorio, perdón, inflamatorio, ¿sí? Y va a ser una respuesta más bien de tipo celular, ¿sí? Es decir, con participación de linfocitos T citotóxicos. Es decir, en principio participaría más en respuestas de tipo hacia tumores o hacia células infectadas, ¿sí? Porque necesitamos eliminar esas células, mientras que la respuesta de tipo helper 2 con otro perfil de liberación de citoquinas, esto no es absoluto, ¿no? Pero se dice que tiene una dominancia de respuesta antiinflamatoria, ¿sí? Y esta respuesta inmune va a estar principalmente orientada a la producción de anticuerpos y, por lo tanto, a la eliminación de antígenos de tipo más solubles, más circulantes y no tanto que hayan ingresado a las células, ¿sí? De todos modos, a la hora de desarrollar vacunas, la idea es que se desarrolle quizás en igual medida, o dependiendo del antígeno, obviamente, o el agente invasor, ambos tipos de respuestas, ¿sí? No, voy a preferir que se generen ambos tipos antes de decir, bueno, tengo una respuesta principalmente T-helper 2, una respuesta principalmente T-helper 1, porque mientras más agentes tenga yo que combatan a ese patógeno, a esos antígenos, va a ser mejor. Un poquito de historia porque está bueno verla muy por encima, y si por ejemplo ustedes quisieran profundizar, tienen esta página de donde saqué esta información. Hace muchísimos años ya se documentaba lo que se llamaba variolación para el tratamiento de la viruela. Se tomaba el contenido de las pústulas generadas en pacientes enfermos y se las administraba a otros pacientes y eso se veía que generaba un efecto protector contra la enfermedad, ¿sí? Un poco en el 1600, por ejemplo, un emperador chino que fue hijo de otro emperador que había muerto de viruela, establece como una cuestión de Estado la variolación en ese momento que se llamaba para prevenir las muertes por esas enfermedades, ¿sí?
obviamente pasan un montón de cosas entre medio, pero estamos viendo un poco los hitos. Más o menos en el origen de la palabra vacunación se da alrededor de 1700 y quizás esto lo saben, pero era porque se utilizaba el material de las pústulas de la versión vacuna de la viruela, ¿sí? Ya sea sacada de los animales o de las mujeres, en ese caso, que generalmente era quien ordeñaban las vacas, y que se veía que eran inmunes a la viruela humana. Entonces tenemos casos icónicos, por ejemplo, de este granjero inglés que tomaba ese material y lo inoculaba a la gente, a sus hijos. O, por ejemplo, Edward Jenner, que era un médico inglés que también hizo lo mismo. Tomó ese material de mujeres que ordeñaban las vacas, lo inoculó a su hijo y no solo eso, sino que después le dio un challenge con la viruela humana real, con la smallpox, y se vio que generaba inmunidad, ¿sí? Un detalle de color nomás, fíjense que el instituto de Oxford que desarrolló una de las vacunas de coronavirus que vamos a ver más adelante se llama el Instituto Jenner, ¿sí? Y debe su nombre a esta persona. Y un poco después lo que hablamos también en la primera clase, el impacto de la microbiología, de las técnicas de esterilización, de las mejoras de técnicas de cultivo, permitió permitió un avance muy rápido en el desarrollo de diferentes vacunas, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo de vacunas contra la rabia, contra el cólera, y a partir de ahí, todo un crecimiento casi exponencial y obviamente acá faltan 10 años de desarrollo y el desarrollo que tenemos hoy en día a nivel de vacunas, pero fíjense cómo fue creciendo a partir de 1800, 1900, el desarrollo de diferentes tipos de vacunas, ¿sí? Ya nos vamos a meter en el tema, pero acá tenemos estos puntos de colores, significan diferentes tipos de vacunas o diferentes tipos de desarrollo. Cronológicamente más o menos se corresponde a entre 1800, principios o mediados del 1900, se utilizaban las técnicas más tradicionales de desarrollo de vacunas y más o menos pasado mediados del 1900, a partir de la década del 80, se empezó un poco con otras tecnologías como por ejemplo el desarrollo de vacunas con técnicas de ADN recombinante, ¿sí? Un poco lo mismo que pasaba con la producción de otras proteínas que vimos en la primera clase. Vamos a meternos entonces a los tipos de vacunas, si bien hoy en día las que más nos interesan son el desarrollo de vacunas más modernas, es muy importante ver de dónde salieron las primeras vacunas o las técnicas para los primeros tipos de vacunas, ¿sí? Por un lado tenemos las vacunas a microorganismos atenuados, ¿sí? Es decir, ya lo vamos a ver en detalle, pero es una versión atenuada del agente infectivo. En esta división también se consideran los rearreglos en el cual es un mismo virus, pero que puede tener diferentes variantes rearregladas y ensambladas en un solo organismo, ¿sí? Por otro lado, tenemos los virus o los microorganismos, mejor dicho, inactivados, ¿sí? En este caso, el microorganismo está muerto, ¿sí? Y después tenemos diferentes tipos de vacunas que pueden ser a subunidades o a antígenos purificados y los vamos a ir viendo a continuación, ¿sí? Los microorganismos atenuados, ¿sí? Son microorganismos vivos, tienen la capacidad de infectar y replicarse, pero por alguna metodología o tratamiento tienen una disminuida virulencia, ¿sí? Eso es lo que los hace más seguros y posibles de ser administrados. ¿Cuáles son esas técnicas de exposición? Lo más común es exposición a oxígeno, al calor, no situaciones tantas exposición tan extrema, porque eso los mataría, y sino cultivos en diferentes líneas celulares o diferentes especies, por ejemplo, pasar de una línea celular a cultivarlos en huevo, volver a otra línea celular, y así por proceso de replicación y mutación van perdiendo genes relacionados con la virulencia, ¿sí?
Lo importante de este tipo de vacunas es, como dijimos recién, pueden infectar y además conservan gran parte de su estructura y conservan la mayor parte de los antígenos relevantes, ¿sí? Para la generación de respuesta inmune, entre ellos aquellos relacionados con los patrones altamente conservados, ¿sí? Eh, Eso es muy importante porque, como vimos al principio, para yo tener una buena respuesta inmune adaptativa, yo necesito también tener una buena respuesta inmune innata, ¿sí? Em, Normalmente este tipo de vacunas confieren con un par de dosis o con una sola dosis inclusive una inmunidad sostenida y por muchos años duradera en casos de por vida. Y tienen un proceso productivo relativamente sencillo, ¿sí? Eh, Obviamente el hecho de estar pasando células de una línea celular a otra o cultivarlas en huevo, por ejemplo, eso requiere quizás una gran cantidad de espacio, técnicas de trabajo, pero eh, es relativamente sencillo porque es básicamente tener un microorganismo, cultivarlo y después purificarlo, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las limitaciones que tienen estas vacunas? Por un lado, el riesgo de infección oportunista. Normalmente, en el 100% de los casos, estas vacunas no se aplican a, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos o de alta edad. Eh, o embarazadas, por ejemplo, porque puede en personas que no tienen su sistema inmune apropiadamente desarrollado, pueden generar infecciones oportunistas, ¿sí? Y por otro lado, como no está muy controlado qué genes se pierden o cuál es el grado de mutación de esos genes, también puede haber una reversión de la virulencia. Esto realmente es bastante bajo al día de hoy, pero no deja de ser un riesgo de nuevo, por mutaciones, por la propia replicación o por la recombinación, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de estas vacunas? La BCG, el Bacillus de Calmette-Guerin, para inmunizar contra la tuberculosis, la poliomielitis oral o la que se conoce como vacuna Sabin y la triple viral, sarampión, papera y rubiola. En todos esos casos son microorganismos, ya sean bacterias o en este caso de polio o triple viral virus, atenuados. Los microorganismos inactivados, perdón, son microorganismos muertos, básicamente, ¿sí? No tienen capacidad replicativa, pero sí conservan gran parte de su estructura, ¿sí? Principalmente los antígenos de superficie y las estructuras altamente conservadas, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas de inactivación? Básicamente las mismas, pero con una mayor, con las mismas que la atenuación, pero con un mayor grado de intensidad. Por ejemplo, el calor o ya, por ejemplo, exposición a agentes desnaturalizantes como formaldehído, glutaraldehído, etc. ¿Sí? Poseen una mayor seguridad que las vacunas atenuadas, obviamente por lo que dijimos, no tienen la capacidad de infectar, no tienen la capacidad de replicarse, pero eso es a expensas de de una menor inmunogenicidad, ¿sí? Lo cual va a requerir que yo administre o más dosis o que tenga que agregar otras cosas que potencien la respuesta inmune, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen? Aparte de estas que acabo de nombrar, reacciones locales, porque justamente esos agentes que yo agrego pueden exacerbar la reacción innata local eh, y, bueno, en algunos casos pueden generar problemas de reacciones muy grandes. Eh, de nuevo, una baja inmunogenicidad, particularmente porque estos agentes pueden destruir o desnaturalizar de manera excesiva algunos péptidos o algunos antígenos muy importantes y también tienen una baja utilidad patógenos que tienen alguna variación antigénica o grados de mutaciones más altos. En general, para cualquier microorganismo que mute, y es un poco lo que se está viendo hoy en día también, una vacuna con un único tipo de antígeno es una limitación, pero eh, particularmente en este tipo de vacunas microorganismos activados es un poco más marcado.
¿Qué ejemplos tenemos? La polio inactivada, ¿sí? O también la vacuna Salk, en contraste con la Sabin, que era atenuada. O, por ejemplo, el componente Bordetella pertussis en la triple viral, en la triple bacteriana, perdón, o la vacuna para la hepatitis A o para la influenza. Acá simplemente les dejo, es un poco lo que hemos visto, es un cuadro comparativo entre ambos tipos de vacunas, más o menos con los mismos ejemplos y con las mismas características, ¿sí? Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. El siguiente grupo de vacunas que vamos a ver son vacunas a subestructuras o antígenos específicos, ¿sí? En lugar de usar el microorganismo completo, ya sea atenuado o inactivado, se extraen subestructuras con diferentes grados de purificación, lo cual requiere, en cierta forma, la lisis de ese microorganismo, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de estas vacunas? Polisacáridos de la pared bacteriana, o sea, extraer polisacáridos de la pared bacteriana. Eh, y si yo a esos polisacáridos en realidad los extraigo conjugados a las proteínas a las que están asociadas, es decir, glicoproteínas, poseen una mayor inmunogenicidad. Y un ejemplo de esta vacuna es la vacuna contra el meningococo, ¿sí? También podemos extraer no el microorganismo en sí, pero sí la toxina que genera la enfermedad por la infección de ese microorganismo, ¿sí? Como la toxina obviamente es tóxica y generaría problemas serios, se inactiva, ¿sí? De la misma manera que se podían inactivar los microorganismos completos, la toxina también se inactiva para generar lo que se llama un toxoide, ¿sí? Ejemplos de estas vacunas son vacunas contra la difteria, eh, que forma parte de la triple bacteriana, y también del tétano, que forman parte de la triple bacteriana ambas. De nuevo, la toxina se inactiva y se genera ese toxoide, que es el agente vacunal. Obviamente esto, hacer toxinas, en base a lo que estuvimos hablando recién, sería de esperar que genere principalmente una respuesta de tipo mediada por anticuerpos, ¿sí? De tipo humoral, ya que va a ser algo que va a estar soluble y que no necesariamente tiene que entrar a la célula, ¿sí? Y el último tipo de vacunas que vemos acá son los antígenos proteicos, ¿sí? En este caso saco directamente una proteína, pero tiene una característica más de tipo estructural, ¿sí? Y funcional también. Y obviamente tienen que tener capacidad antigénica, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna de la gripe estacional se genera con dos proteínas, la hemaglutinina A y la neuraminidasa del virus de la gripe, ¿sí? En, en función de sus características, ¿qué podemos decir? Tienen una inmunogenicidad bastante reducida en función de los otros tipos de vacunas, porque ya estamos usando cada vez menos componentes y más específicos, ¿sí? Obviamente no tienen la capacidad de infectar y no tienen la capacidad de generar la enfermedad, por así decirlo. Tienen muy poca, disparan muy poco la respuesta inmune innata, eso también les da la baja inmunogenicidad. Y si bien son muy toleradas, mucho más toleradas que las otras, generalmente también es necesario adicionar adyuvantes u otros elementos que favorezcan la respuesta inmune, ¿sí? Y dentro de eh, este grupo, ¿sí? Entra el grupo de las vacunas recombinantes, porque así como yo puedo extraer antígenos proteicos de un determinado microorganismo, también los puedo producir de manera recombinante, como vimos obviamente en las clases anteriores, ¿sí? Obviamente, como vimos al principio, esto fue posible luego de la explosión de la biotecnología moderna con las técnicas de ADN recombinante, de expresión heteróloga de proteínas, purificación, etc., ¿sí?
¿Cuáles son las ventajas de estas técnicas? Obviamente, facilitan la producción y la purificación, ¿sí? Eh, Además, de nuevo, como vimos en la primera clase, evita, por ejemplo, utilizar fuentes inapropiadas, por ejemplo, tener que cultivar virus en huevo. Eh, por ejemplo, la vacuna de la gripe que está producida en huevos no puede ser aplicada a personas que sean alérgicos a los componentes del huevo, por ejemplo. Ahí tenemos una limitación. Entonces, al evitar fuentes inapropiadas o tener mejor caracterizados los medios de cultivo que yo utilizo, etcétera, tengo un perfil de seguridad y purificación mucho más fácil, mucho más favorable, ¿sí? Eh, Hay un error de tipeo ahí, pero obviamente requiere un diseño más racional, es decir, yo tengo que conocer cuáles son realmente esos antígenos que van a generar respuestas, ¿sí? Y que van a ser útiles para la vacunación, ¿sí? Quizás principalmente vamos a explotar el hecho de que sean antígenos de superficie, antígenos que sean útiles para la unión a una célula, para la invasión a una célula, para alguna función metabólica esencial para el microorganismo, etcétera, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son ejemplos de estas vacunas? La primera vacuna desarrollada por esta técnica fue la vacuna de la hepatitis B, utilizando el antígeno de superficie de la hepatitis B. Las siglas de estas son por antígeno de superficie de la hepatitis B. Y otra de ellas es la vacuna del papiloma humano. Fue una de las últimas vacunas desarrolladas y que se incorporó, por ejemplo, en el calendario argentino en 2011 y utiliza la proteína L1 de la cápside viral. Acá tenemos, esto es esquemáticamente cómo se produciría una vacuna recombinante. Eh, Tomo la información necesaria que codifica para la proteína, la produzco en algún tipo de sistema de expresión, eucariota, procariota, depende, y voy a purificar estas proteínas. A su vez, una ventaja muy importante que poseen estas proteínas es que generalmente, como forman parte de una cápside, por ejemplo, viral, una vez purificadas, generan lo que se llaman virus-like particles o partículas similares a los virus por autoensamblado, ¿sí? Eso ya les da como cierto aspecto de formulación, porque no es lo mismo que la proteína cada monómero esté solo dando vuelta, a que haya una proteína acomplejada que ya tenga como más una estructura similar al virus, que exponga sus epítopes o sus partes más primordiales hacia afuera, etcétera, ¿sí? Esto pasa tanto, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, como en el caso de la vacuna de la hepatitis B. Acá tenemos una micrografía y cada protrusión de esa virus-like particle, de esa VLP, es un tetrámero de esos monómeros del antígeno de superficie. Quiero acá hacer una pequeña reseña a la vacuna de la hepatitis B porque, como les dije recién, fue la primera vacuna desarrollada por tecnología de ADN recombinante y fue desarrollada obviamente con una contraparte industrial, etcétera, pero fue principalmente desarrollada en la Universidad de Edimburgo, que es donde yo tuve, por suerte, la posibilidad de hacer la maestría, y fue desarrollada por esta pareja de científicos y que además eran pareja en su vida, Kenneth Murray y, bueno, Noreen Parker, que se la nombra como Noreen Murray también, y el bioquímico, ella genetista, cada uno trabajando en su área, participaron en el desarrollo y fueron quizás los líderes de ese desarrollo y de que esta vacuna sea posible, y obviamente abrió la puerta al desarrollo de otras vacunas, ¿sí? Otra cosa importante a destacar de que al tener la aprobación de la vacuna, ellos no recibieron las regalías de esa vacuna, sino que las utilizaron la invirtieron en la misma universidad para, por ejemplo,
construir edificios o bibliotecas que hoy en día llevan su nombre, y también para generar una fundación que hasta el día de hoy otorga becas doctorales y, bueno, para otros tipos de investigadores, postdoctorales y proyectos de investigación, ¿sí? Pueden entrar a la página de esta fundación si ustedes quieren, averiguar por becas, etcétera. Y bueno, resalta un poco el altruismo de la gente y la importancia, una vez más, de las colaboraciones o de los desarrollos que nacen de la academia, de los proyectos de investigación en las universidades. Pasado eso, vamos a hablar de los adyuvantes. Se los nombré la semana pasada, ahora lo vieron en algunas filminas, pero ahora vamos a hablar un poco más de los adyuvantes porque muchas veces, como dijimos, son necesarios a medida que el antígeno se simplifica o el agente vacunal se simplifica, ¿sí? Aquellas vacunas inactivadas, o mejor dicho, las vacunas atenuadas casi no necesitan, las vacunas inactivadas necesitan algo que les ayude a potenciar la respuesta inmune, y a medida que vamos simplificando el agente vacunal, que es una o un antígeno purificado, necesitamos reforzar esa respuesta inmune principalmente para, como dijimos al principio, potenciar la respuesta inmune innata, que es lo que después nos va a ayudar a generar una buena respuesta inmune adaptativa, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos de estos adyuvantes? Son, por un lado, como dijimos, mejorar la inmunogenicidad, sobre todo de antígenos purificados y recombinantes, es decir, de aquellos antígenos más simples. A su vez, reducir el número de dosis o disminuir la cantidad de antígeno que yo necesite administrar. Y sirve muchas veces como una alternativa a aquellas vacunas que no se pueden administrar en niños o en ancianos o en inmunosuprimidos, ¿sí? Y a su vez también vamos a ver que funcionan como un sistema de delivery o de transporte para antígenos. ¿Cuáles son estos tipos de adyuvantes? Uno de ellos son las sales de aluminio. Se utilizan hidróxidos, fosfatos o sulfatos de aluminio en diferentes proporciones y mezclas. No son sales cristalinas, sino que forman más bien estructura de tipo gel, ¿sí? Y esas estructuras se forman en el sitio de inyección, ¿sí? Son uno de los más utilizados, pero hasta el día de hoy no se sabe exactamente su mecanismo, pero se sabe que funcionan como un sistema de liberación sostenida del antígeno, porque de alguna forma ese antígeno está absorbido en esa matriz gelificada y se tiene que ir liberando, ¿sí? Entonces, eso generando una respuesta un poco más sostenida del sistema inmune. Estimula la fagocitosis también, porque al estar metiendo un agente extraño, ese gel extraño, también estimula la fagocitosis por parte de células presentadoras de antígeno o de macrófagos, por ejemplo, y esa fagocitosis a su vez estimula la captación del antígeno y la presentación a través de los receptores MHC del complejo mayor. Y también estimulan inespecíficamente estimulan la respuesta innata por la misma inflamación local, ¿sí? De nuevo, estamos metiendo algo extraño, algo que forma un gel, que forma una estructura totalmente fuera de lugar. Entonces eso va a generar un proceso de inflamación con un mayor reclutamiento de células, etc. ¿Sí? El siguiente tipo de adyuvantes son las emulsiones en aceite y agua. También van a funcionar como reservorios de liberación sostenida y de delivery del antígeno. Y también, obviamente, de nuevo, estamos metiendo cosas extrañas, por así decirlo, y van a ejercer un efecto inflamatorio con mayor reclutamiento de células y etc. Ejemplos de estos son los adyuvantes de Freon, que son emulsiones con parafina, aceites orgánicos,
y tenemos una versión incompleta o una versión completa a la cual se le incorpora Mycobacterium tuberculosis inactivado. Obviamente estos no están autorizados en uso en humanos, pero sí se utilizan para investigación en inmunología, para ensayos en animales, incluso hasta tienen la posibilidad de generar enfermedades autoinmunes, ¿sí? Son tan fuertes que hasta pueden generar autoinmunidad en los individuos o, bueno, en el caso de los animales a los que se les administra. Y los que sí están autorizados para uso en humanos son emulsiones a bases de terpenos como el escualeno, por ejemplo. Y esos son los nombres de algunos de los que sí se pueden utilizar. Y otro tipo de adyuvantes que también son un poco interesantes desde el punto de vista de la tecnología son las estructuras virales o bacterianas. Como habíamos dicho al principio, yo necesito una buena respuesta inmuninnata con la activación de receptores que reconocen esos PAMPs, esas estructuras altamente conservadas, ¿sí? Y muchas veces en los antígenos más purificados no tengo ese tipo de respuesta, ¿sí? Entonces utilizo, como vimos recién, adyuvantes. ¿Qué mejor que utilizar adyuvantes o componentes altamente conservados de microorganismos que sirvan como un sistema de delivery muchas veces y por otro lado que sirvan para activar esos componentes innatos de la respuesta inmune, ¿sí? Entonces voy a utilizar, y obviamente, insisto que son importantes desde el punto de vista tecnológico porque se producen también generalmente por técnicas de biotecnología de ADN recombinante o en el caso de la síntesis de oligonucleótidos, por ejemplo. Son estructuras o subestructuras de microorganismos, sirven, lo dije recién, como un sistema de transporte y a su vez como estimulantes del sistema inmune, principalmente con la idea de activar el sistema inmune innato, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos para estos adyuvantes? Flagelina, proteínas que forman parte del flagelo de microorganismos flagelados, valga la redundancia. Neumolicina es otra proteína que normalmente genera un poro en las células y destruye las células. Obviamente es una neumolicina que está modificada, entonces pierde esa capacidad de erizar células. Los oligodeóxido nucleótidos no metilados, estructuras de cortas de ADN con estos motivos CPG y partículas virales como las que vimos hace un par de filminas atrás, ¿sí? Por ejemplo, estas mismas partículas virales que se autoensamblan, yo podría adicionarles otros antígenos y que la partícula ya pase a ser como un sistema de delivery, como un sistema que trate de activar el sistema inmune. ¿Cuál es la importancia que a mi criterio tienen estos últimos tipos de adyuvantes? Si ustedes se fijan un poco en relación a los movimientos antivacunas que están muy en boga últimamente, uno de los problemas o de las preocupaciones que reportan es que les ponen aluminio y les ponen otras cosas a las vacunas, etcétera. Entonces, la idea de utilizar adyuvantes que sean un poco más de origen eh, mucho más específico, o sea, de origen natural en el sentido de que son estructuras de microorganismos, ¿sí? Y no es de repente una sal de aluminio o algo totalmente extraño al sistema inmune, ¿sí? Sino que son estructuras mucho más relacionadas y específicas del funcionamiento del sistema inmune, ¿sí? Entonces, eso puede en principio, y de nuevo, a mi opinión o a mi criterio, bajar un poco esos argumentos en contra de las vacunas, si bien obviamente no son los únicos y no por eso vamos a solucionar el escepticismo que hay respecto a las vacunas, pero sí ayuda un poco más a generar vacunas mucho más específicas en cuanto al funcionamiento del sistema inmune, ¿sí?
Esto simplemente lo comento, ¿sí? Porque me pareció muy interesante, pero la verdad no he leído muchísimo más, pero sí creo que es un área en la que se puede elaborar mucho, sobre todo siendo ustedes biotecnólogos, quizás teniendo trabajo o una educación un poco más relacionada con la bioinformática, etcétera, ¿sí? Y se llama, es un área que se llama Reverse Vaccinology o desarrollo reverso de vacunas, y arranca un poco al revés, como su nombre lo indica, porque yo agarro un microorganismo y analizo por técnicas de bioinformática su genoma, o en realidad por ahí podría analizar su proteoma, por así decirlo, eh, y hacer una predicción de cuáles son aquellos antígenos o cuáles son aquellas proteínas que tendrían una mayor capacidad antigénica y de generar una respuesta inmune, ¿sí? Una vez que yo selecciono esos candidatos, los expreso en diferentes sistemas según el tipo de proteína. Obviamente eso ya lo tenemos más que hablado. Se purifican esas proteínas y se hacen análisis en animales, obviamente, porque más allá de las predicciones, uno necesitaría confirmar esas predicciones en sistemas biológicos. Y una vez que yo selecciono aquellos candidatos más adecuados, puedo pasar a las etapas de desarrollo clínico como lo haría como cualquier otra vacuna, solamente que la diferencia estuvo acá, ¿sí? En vez de un desarrollo un poco más empírico de decir, bueno, eh, pongo el microorganismo entero o voy directamente por un antígeno de superficie, analizo y predigo cuáles serían esos antígenos más adecuados para utilizar, ¿sí? Y obviamente esto, como lo explica acá, esto se suele realizar en numerosos pasos, ¿sí? Para ir cada vez achicando el rango o el número de candidatos que yo tengo, ¿sí? De nuevo, creo que al día de hoy no sé si hay de vacunas aprobadas con este desarrollo, por lo menos no he encontrado yo, pero me parece que con la explosión del uso de la bioinformática, de las técnicas de inteligencia artificial, que este es un área de desarrollo muy promisorio y que puede, digamos, sobre todo en estas etapas iniciales de selección de antígenos, puede ser muy útil y ahorrar un montón de tiempo y de experimentos en el desarrollo de vacunas. Otra cosa que les quiero comentar para que lo conozcan también es el tema de, por ejemplo, vacunas que no son formalmente, o sea, ya no sabemos si es una vacuna o no, pero de alguna forma estamos entrenando el sistema inmune del individuo para reaccionar ante la presencia de un antígeno en particular, ¿sí? Y es el caso de la vacuna contra el cáncer de próstata, ¿sí? ¿Cómo funciona esta vacuna? En pacientes que yo sepa que quizás tienen alguna predisposición o que quieran ser vacunados, etcétera, voy a extraer sus células presentadoras de antígenos principalmente, ¿sí? Que en general son las que se denominan células mononucleares periféricas. Eh, Voy a extraer esas células y las voy a cultivar en presencia del antígeno, ¿sí? En este caso, voy a utilizar el antígeno fosfatasa ácida prostática, que lo voy a conjugar con, acuérdense de la clase primera, con un factor estimulante de colonias, ¿sí? De granulocitos macrófagos, ¿sí? ¿Para qué es eso? Para activar la célula y para que empiecen a funcionar como células presentadoras de antígeno, lo internalicen, lo procesen, se activen, aumenten el número de receptores del complejo de mayor histocompatibilidad. Y luego de cierto tiempo de cultivo en las células, las voy a devolver a ese paciente, ¿sí? La idea es que si el día de mañana ese paciente desarrolla células tumorales en la próstata, voy a tener
células del sistema inmune adaptativo de memoria, específicamente direccionadas a ese antígeno de superficie. Obviamente, de nuevo, acá voy a necesitar, al hablar de células tumorales, voy a hablar de una respuesta de tipo celular, ¿sí? Más bien mediada por linfocitos CD8, ¿sí? De nuevo, no es un approach tradicional de vacuna porque yo no le estoy administrando directamente un antígeno a un paciente, sino que le estoy sacando células, exponiéndolas al antígeno y devolviéndole esas células, ¿sí? De todos modos, estamos haciendo que el sistema inmune genere una respuesta adaptativa para un antígeno en particular y desde ese punto de vista lo podemos considerar una vacunación, ¿sí? Y una de las últimas cosas que dije para la clase, si bien no lo habíamos nombrado previamente, son nuevos vectores, ¿sí? Para vacunas, principalmente porque es lo que más en boga está hoy en relación al desarrollo de vacunas para COVID-19. ¿Sí? Como habíamos dicho al principio, en un momento de la clase en realidad, uno de los approaches más modernos del desarrollo de vacunas era producir la proteína de manera recombinante, ¿sí? Administrar la proteína recombinante al paciente con adyuvantes, con todos los requisitos necesarios de la formulación, ¿sí? Alternativas que la verdad que yo cuando lo di un año atrás a esta misma clase, era como, no sé, a mí me sonaba, quizás desde mi ignorancia, me sonaba mucho más potencial y a futuro, pero hoy en día vemos que son la mayoría de las vacunas desarrolladas, utilizan otros tipos de vectores, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, vectores de material nucleico, ya sea DNA o ARN, o vectores de tipo viral, ¿sí? Y son los dos tipos de vectores que vamos a ver ya para ir un poco finalizando la clase, ¿sí? Los vectores virales son, de nuevo, un sistema de delivery que va a transportar la información genética para que ya no darle directamente la proteína, sino que la proteína se exprese en las células huésped, ¿sí? Es decir, esto mimetiza de manera mucho más fidedigna la infección natural, ¿sí? O el proceso natural de inmunización, ¿sí? Una ventaja que tienen estos... Sí, perdón, no sé si alguien hizo una pregunta o algo, si no continúo. No, te puse en el chat, Pabli, que por ahí si no te querés extender tanto, o sea, podés explicar, pero cosas más específicas de lo que es la vacuna, porque los chicos ya han tenido una clase de terapia génica. Bien, así que eso es la base o por qué se utiliza como vector un virus y cómo se genera, ya lo han visto, pero no específicamente para esto, que es lo más importante. Claro. Pero bueno, el vector viral como un sistema de delivery ya lo tienen, perfecto. Una ventaja que tiene esto en relación a la atenuación que habíamos visto en un principio es que justamente por las técnicas de ingeniería genética yo puedo controlar de manera mucho más certera el tipo de atenuación que voy a hacer, ¿sí? Ya no es atenuarlo por pasarlo en diferentes tipos de células o líneas celulares, sino decir, bueno, borro o saco tales genes que están implicados en la virulencia, ¿sí? Y ya lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Y a su vez, el vector mismo, al infectar las células o al ingresar a las células, funciona también como un adyuvante, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de estos vectores virales? Adenovirus, que bueno, seguramente ya los han visto, sarampión, virus de la estomatitis vesicular. Vamos a hablar particularmente de los vectores adenovirales porque son los que más se están utilizando hoy para el desarrollo de vacunas COVID. Existen muchos vectores o virus adenovirales adenovirus que infectan a los humanos y otros animales.
lo importante es que tenemos una amplia distribución de receptores a los que se unen estos adenovirus en diferentes tejidos, lo cual es importante para la captación del adenovirus y por lo tanto del antígeno, ¿sí? En el caso de estos adenovirus, lo que se deletea o lo que se quita de su genoma son principalmente dos regiones. La región E1, que está involucrada con la capacidad replicativa, y la de lesión E3, que está relacionada con la evasión inmunológica, ¿sí? Y la proteína que yo quiero expresar se aplica o se inserta, mejor dicho, en en el cassette o en la región donde antes estaba el gen E1, ¿sí? De manera que este vector adenoviral, y como ustedes ya lo deben saber, no se puede replicar, pero sí puede infectar a las células, ¿sí? Es importante también destacar que no tiene una integración genómica, sino una expresión episomal. Y esta célula o estos virus, adenovirus, los vamos a cultivar en células HEC293, por ejemplo, que proveen la proteína 1 para que en esa instancia el virus sí se pueda replicar y generar más copias, ¿sí? Y de nuevo, lo importante de esto es que producen respuesta tanto mediada por células como por anticuerpos que habíamos hablado al principio. Acá les dejo la página de la cual saqué este gráfico por si quieren leer un poco más. En este caso es una empresa comercial o una organización que tiene este tipo de plásmidos, ¿sí? Pero bueno, sirve a los fines de explicar cómo sería el proceso. Ejemplos de esto, y los vamos a nombrar más adelante, el adenovirus 26 o el adenovirus 5. Este particularmente tiene la desventaja de que tiene alta prevalencia de inmunidad en humanos, es decir, naturalmente infecta a humanos, entonces es posible que tengamos anticuerpos contra ese adenovirus, lo cual disminuiría su capacidad de generar respuesta inmune, ¿sí? Y si no, por ejemplo, podemos utilizar adenovirus originarios de chimpancés. Y el otro tipo de vector viral son las vacunas de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, y ese ADN o ARN va a llevar la información genética para sintetizar el antígeno de nuevo una vez que ingresa a la célula huésped, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Dado que la mayor parte de la síntesis de estas vacunas son eh, a, producidas a nivel in vitro, es muy fácil la producción, el escalado, y nos vamos a estar evitando todas estas limitaciones del uso de líneas celulares, de medios de cultivo que puedan tener albúmina de origen animal, suero de origen animal, etc. ¿Sí? Y algo importante es que requieren, porque directamente administrar ADN foráneo es muy difícil que ingrese a la célula, etc. Entonces va a requerir un sistema de delivery para implementar la inserción del material genético a la célula, ¿sí? Y también esto creo, diría yo, funciona tanto para las vacunas adenovirales como para estas, que vamos a tener una vía indirecta, es decir, aquel material genético que ingresa a células que no son presentadoras de antígenos profesionales, como puede ser los músculos a donde se inyecta o célula del epidermis, por ejemplo, pero que de todas maneras van a poder sintetizar y liberar el antígeno, ¿sí? Y por otro lado, la vía directa en la cual ese material genético va a ser captado por células presentadoras de antígenos y que va a infectar y que va a ir a procesar esos antígenos y a presentárselos a los linfocitos T, linfocitos B, etc. O sea que, como dijimos hace un ratito, simulan de manera mucho más fidedigna el proceso de infección natural, ¿sí? Y generan más componentes de la respuesta inmune, activando la respuesta inmune innata, etc. En el caso de las vacunas, me detengo solamente en el caso de vacunas de ARN, porque es uno de los ejemplos que vamos a ver. De nuevo, esto ingresaría a la célula,
sería, obviamente, el ARN se traduciría a proteína, parte de esas proteínas se liberan, parte se degradan y van a ser presentadas a el complejo, mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, y eso va a producir, si es de tipo 1, la activación del linfocito CD8, y si es de tipo 2, la activación del linfocito CD4, que después va a estimular la producción de anticuerpos, ¿sí? Entonces voy a generar de nuevo una respuesta de tipo celular, y mediante la ayuda del T helper CD4 voy a generar una respuesta también de tipo humoral. Y todo esto para ver el número de vacunas que está aprobadas hoy en día para el COVID-19, obviamente, y destacar, digamos, de que lo que les dije hace un ratito, lo que hace unos años parecía como algo mucho más a futuro o que todavía estaba en desarrollo, en el lapso de un año se empezaron a usar, y son básicamente los únicos sistemas no los únicos, pero los que principalmente se están utilizando, ¿sí? Estas son las vacunas aprobadas, pero no todas se están usando porque entiendo que hasta el día de hoy no han llegado vacunas de este tipo, que es la vacuna de Pfizer, ¿sí? Es una vacuna que tiene ARN mensajero, o sea, va a actuar de la forma que lo vimos en la filmina anterior. Este ARN mensajero, además de codificar para la proteína, se tiene que estabilizar, entonces se le agrega una cola de poliadenina, se le agrega un cap de guanosina metilada, y también se le agregan regiones que no se transcriben, ¿sí? Todo para estabilizar, perdón, no esterilizar, ese ARN mensajero y que pueda ingresar a la célula, traducirse, etcétera, ¿sí? Esta vacuna tiene la complicación logística, por así decirlo, de que requiere quizás las condiciones más estrictas de almacenamiento, ya que se tiene que almacenar a -70, ¿sí? Vamos a ver que para los otros tipos de vacuna esto es un poco más, menos restrictivo, ¿sí? La vacuna Sputnik V, producida por el Instituto Maleya, en cada dosis utiliza un vector distinto, ¿sí? El AD5, si no me equivoco, es para la primera dosis, el AD5, y el AD26 para la segunda dosis. ¿Para qué? Para minimizar ese efecto de seroprevalencia de anticuerpos contra el AD5, ¿sí? Importante destacar desde el punto de vista de la producción y de la biotecnología es que hace un par de semanas lo empezó a formular el laboratorio Richmond en Buenos Aires. Reciben el principio activo, es decir, el adenovirus, los adenovirus, y ellos lo formulan y lo envasan, ¿sí? Por otro lado, tenemos... Perdón que te interrumpo, profe, una Sí, pregunta. sí. En la Sputnik, algo que nunca terminé de entender bien es ¿por qué entonces usan dos vectores diferentes, siendo que, por ejemplo, la vacuna de CanSino utiliza también el adenovirus 5 y usa una sola dosis? O sea, ¿por qué usa dos adenovirus diferentes? Siendo que otras usan dos veces el mismo, como la de Oxford, por ejemplo. Bien, de nuevo, la de Oxford lo que tiene, ya lo estamos viendo, es un adenovirus derivado de chimpancés, ¿sí? Para los cuales nosotros no tenemos una respuesta inmune previa, ¿sí? Porque lo más probable es que nunca estuvimos expuestos a ese adenovirus, ¿sí? En el caso de eh, la Sputnik, ¿cuál es el tema? Si yo la formulara solamente con el AD5, ¿sí? Eh, es mucho más la posibilidad de generar una respuesta menor, porque de nuevo, el AD5 naturalmente infecta a las personas, entonces yo, sin saberlo, puedo tener anticuerpos contra esa cápsula AD5, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo anticuerpos contra ese AD5, lo elimino más rápido y tengo una menor captación del antígeno, ¿sí?
Entonces, la estrategia que usan ellos es, para una dosis dan el AD5, ¿sí? Y para la otra dosis dan el AD26 para que el carrier, para que la estructura sea otra, y en caso de que yo tenga anticuerpos generados, no los reconozcan porque es otro adenovirus y no tenga una eliminación tan rápida, ¿sí? Vos pensás que si yo, por ejemplo, incluso si yo usara 2 veces el AD5 o 2 veces el AD26, eh, para la segunda dosis ya tendría algo de anticuerpos generados, entonces se podría eliminar un poco más rápido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la segunda dosis sería un poco menos efectiva, por así decirlo. Pero ¿y eso no valdría igual aún así para ponerle el adenovirus de chimpancé? Porque al fin de cuentas estás poniendo 2 veces el mismo adenovirus, entonces debería estar pasando eso mismo. Sí. Debería pasar lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? El virus del chimpancé, la mayoría de la población jamás tuvo una exposición previa, ¿sí? Para el virus AD5 hay parte de la población, eso va a depender mucho del tipo de población, de la distribución, etcétera. Hay parte de la población que ya estuvo expuesta al AD5, ¿se entiende? Ahora, Sí. ¿por qué no lo hacen 2 veces con la AD26? Es un poco por lo otro que te dije, la segunda dosis, si yo usara solamente la AD5 o la AD26, la segunda dosis podría llegar a ser un poco menos efectiva, ¿sí? Bien, sí. Creo que más o menos entiendo el porqué. Perfecto. Espero haber sido Sí. suficientemente claro, ¿sí? Un poco nos adelantamos, sí, pero la de Oxford AstraZeneca está hecho con un vector adenoviral también, pero en este caso derivado de chimpancé, por eso es chimpancé adenovirus Oxford 1S, será su cepa, su desarrollo de la Universidad de Oxford. Y también a destacar que esta es la vacuna que se está produciendo en Argentina, que produce el principio activo. Si ustedes se acuerdan, Map Science también lo nombramos la clase pasada, que produce biosimilares de anticuerpos monoclonales. Y eso se envía a México y se formula allá. Y también es la que se conoce como Covishield, que se produce en India, pero es exactamente la misma vacuna, ¿sí? Después tenemos la Sinopharm, que es la de las que están probadas hasta el día de hoy, es la única que es inactivada, ¿sí? Como su nombre lo dice, es una vacuna inactivada. El virus está extraído de un paciente en particular. Si uno revisa el paper de esto, te dice está extraído de un paciente de Wuhan, de la zona donde empezó todo esto. Se cultiva en células Vero y se inactiva con propiolactona, ¿sí? Se hacen dos sesiones de inactivación, una con el virus dentro de la célula y otra, una vez que se lisa la célula, se vuelve a inactivar el virus con este agente, ¿sí? Fíjense que en este caso se agrega alum, que es uno de los adyuvantes que vimos que está formulado con sales de aluminio, ¿sí? Un poco lo que veníamos hablando. Fíjense que estos no tienen adyuvantes porque el sistema en sí ya tiene esa capacidad de generar respuesta inmune, y este, que es un virus inactivado, tiene el agregado de alum. Y la última que se acaba esto lo terminé de actualizar literalmente anoche, se acaba de aprobar hace unos días atrás, el 12 de junio creo, y también fue noticia porque diferentes provincias las están comprando aparte de los suministros que está proveyendo Nación. Es la de CanSino Biotech, que es un vector adenoviral, es monodosis y utiliza solamente el AD5, ¿sí? En principio, por lo que hemos hablado, no quiere decir que esto vaya a ser así. Aparentemente es una vacuna muy buena, pero tendría esa limitación de que el AD5 podría ser un poco menos efectivo porque en cierta parte de la población ya podría haber anticuerpos para este virus, ¿sí? Y le podríamos, profe, sumar que encima al ser una sola dosis no tiene ese, digamos, refuerzo para generar una mejor formación de anticuerpos. Exactamente. No entiendo mucho por qué lo han hecho en monodosis. ¿Será para abaratar costos?
Abaratar costos, abaratar y también por una conveniencia logística, ¿sí? O sea, vos pensás que necesitas la mitad de dosis para eh, inmunizar a una misma cantidad de la población, ¿sí? Eh, y seguramente por eso, para abaratar costos y para vacunar mucho más gente en menor tiempo, ¿sí? De todos modos, de nuevo, no me he puesto a leer mucho en detalle el tema de la efectividad de cada vacuna, etcétera. Sí, todas las vacunas en principio están por encima del 50-60% de efectividad que pedía la Organización Mundial de la Salud como piso de efectividad, ¿sí? Pero sí, comparándolas con, no, con las otras, sí tendría esas limitaciones que vos nombras. La profe levantó la mano, nada más que vos no lo Sí. estás con No, pantalla. Yo como claro, estoy con no pantalla lo está llena. viendo, pero no quería interrumpir, Sí, sino sí. que quería hacerle algún ruidito para que me escuchara. No, que en este sentido ahora lo estoy pensando porque tampoco me puse a ver nada de esto con todas las otras cosas que tenemos que ver, pero eh, quizá, no sé cómo van a ser los esquemas posteriores, digamos, porque Ujú, si uno piensa en las vacunas de la gripe, por ejemplo, que son anuales, ujú. quizá los esquemas en los próximos años sean de una vacunación anual, entonces a lo mejor esta monodosis está pensada para un esquema así, Ujú. para un esquema anual, digamos. Sí, sí, La sí. verdad que no lo sé, pero lo estoy pensando en este momento como una posibilidad. Sí, a lo mejor, no sé, estoy pensando yo también, es monodosis, pero si uno para la cantidad de partículas virales administradas es mayor con una sola dosis, Claro, y, no sé, depende. Otra cosa interesante que tampoco me puse a profundizar tanto, fíjense que la Sputnik o la Oxford eh, se almacenan a -20, ¿sí? Y son con vectores adenovirales, y esta se almacena a temperatura de heladera y también es un vector con un viral. vector adenoviral. Sí. ¿Por qué variará? Por la formulación, los estudios de estabilidad que hayan dado. A lo mejor estas vacunas se bancan la heladera, pero por una cuestión de seguridad y porque son los únicos ensayos que se han hecho, se almacenan a esta temperatura. No sé, ya esos detalles más finos no lo... Sí, pero bueno, en los no lo- próximos meses, probablemente no años, pero en los próximos meses tengamos estas preguntas un poco más Más resueltos. respuestas a estas preguntas. Eh, como todo esto está cambiando tanto, yo creo que, bueno, se va a avanzar en tener vacunas de manera permanente, porque esto no Ujú. creo que se pueda erradicar con un solo año de vacunación a nivel mundial, así que los esquemas van a seguir y los nuevos desarrollos también. Ujú. Tal cual, tal cual. Que tendremos novedades en breve. Exactamente, en ese sentido también un poco de lo que me puse a leer también ayer a última hora es que acá en Argentina ya hay un acuerdo de cooperación entre el Instituto Leluar, entre una compañía biotecnológica que es Vaccines y institutos de Brasil también para la producción de una vacuna que se llaman de segunda generación, que también está dada por, estaría formulada por un vector adenoviral, ¿sí? Es todo lo que dice básicamente la nota. Traté de buscar publicaciones, pero no las encontré. No quiere decir que no estén. Yo por lo menos no las encontré, pero bueno, también pensar eso, digamos, como decís vos, Mari, más allá de estas vacunas que están saliendo, que son las que se están utilizando, seguramente se van a seguir desarrollando vacunas con otros sistemas hay muchísimas otras vacunas que están en proceso de aprobación, pero bueno, nos quedamos en principio con las que estamos usando acá, pero también destacar de eso, de que también, como decís vos, va a seguir el desarrollo. Se supone que esto va a ser una enfermedad que va a pasar a ser endémica y estacional, como la gripe, y entonces se hará en ese sentido también. Se verá cuáles son las variantes que están circulando y en base a eso se generarán vacunas anuales de manera estacional. Pero bueno, a este punto, esas son las respuestas que tenemos hasta ahora. Como les dije recién, a esta misma altura en el año pasado, digamos, eran todas vacunas que estaban en etapa de ensayos, digamos, y era bastante impensado que al día de hoy tuviéramos todo, no solo todo este número de vacunas, sino
con estas tecnologías completamente innovadoras, ¿sí? Y un poco esto es la reflexión que hago para terminar la clase, digamos. Esto nos sirve como fundación y a su vez el desarrollo acelerado de vacunas se dio gracias a estudios que se venían haciendo en base a otras epidemias que hubo, quizás no tan grandes, pero que sí son importantes y que son un poco el resultado del crecimiento y la distribución poblacional, de la conectividad mundial, es decir, de la facilidad que yo tengo de viajar de un lado a otro y que hemos visto ola a ola, que en gran parte esa es la forma en la que ingresan, ¿sí? De un país a otro, de una provincia a otra, cuando empiezan a moverse los casos positivos, empiezan a crecer donde antes no había, ¿sí? Ya sea de nuevo a nivel país, de un continente a otro, de una provincia a otra, de un pueblo a otro. Ejemplo de estos outbreaks, de estos crecimientos de enfermedades zoonóticas son la gripe H1N1, el síndrome agudo respiratorio de 2002, el síndrome respiratorio del Medio Oriente en 2012 y bueno, también la epidemia de ébola en África, que se desarrolla desde 2013, ¿sí? Obviamente las técnicas clásicas de inactivación y atenuación no siempre son útiles y además tienen esas limitaciones por ahí de tiempo o de espacio que yo necesito para la producción, ¿sí? Y además el riesgo de aparición de pandemias y epidemias es mayor en el caso de virus a RNA, ya que tienen una mayor tasa de mutación. Entonces esto nos lleva un poco a preguntarnos qué es también la duda y el escepticismo que se ha generado en relación a estas últimas vacunas, de como si algo que antes llevaba, no sé, 10, 12 años, ahora en un año se produjeron tantas vacunas y hay tantas otras más en desarrollo, ¿no? Y un poco es lo que está ejemplificado acá, es, de nuevo, los antecedentes en investigación y las plataformas estas que ya se venían estudiando y utilizando, desarrollando para el desarrollo de vacunas contra el SARS y contra el MERS. El financiamiento, ¿sí? El financiamiento masivo que hubo permitió ensayos clínicos en paralelo, no secuenciales como se harían en situaciones normales, e incluso ensayos clínicos donde participaron mucha más gente de la que participan en ensayos clínicos regulares, ¿sí? Y también este financiamiento permitió, junto a estos ensayos, ir preparando, más allá de las limitaciones que hoy estamos encontrando y de los problemas de distribución, un aumento en la capacidad de producción, ¿sí? Y también algo que es importante destacar, la situación epidemiológica, el hecho de que al momento de los ensayos clínicos haya tanta cantidad de contagio, eso permite evaluar la efectividad mucho más rápido, ¿sí? Porque yo tengo que vacunar a las personas y ver en el grupo placebo, en el grupo tratado, cuántos casos positivos hay después. Entonces, mientras más contagios yo tenga a nivel global, más rápido voy a ver cuál es el efecto de esa vacuna. Y finalmente el tema de los aspectos regulatorios, ¿sí? Las revisiones de los dosieres es toda la documentación que uno presenta en mucho menor tiempo, porque había mucha más gente trabajando en esas revisiones. Y además también por la aprobación de uso de emergencia, digamos, se aprueba antes de que estén formalmente finalizados todos los ensayos y se sigue haciendo una vigilancia continua luego de la aprobación, ¿sí? Esto lo tenemos un poco más ejemplificado. Esta es la página de la Agencia Europea de Medicamentos, y el proceso habitual iría de manera mucho más secuencial, ¿sí? Termino los ensayos preclínicos y arranco con los ensayos de fase 1, termino los de fase 1, arranco con los de fase 2 y los de fase 3, mando toda la información y al poco tiempo que va a estar lista esa información, que yo sé más o menos si va a haber una aprobación o no, empiezo con la producción, ¿sí? En estos casos todo se hizo mucho más en paralelo, ¿sí? Simultáneamente y en mucho menos tiempo por todo lo que hablamos, ¿sí?
se empezaron con los ensayos preclínicos en paralelo con las 3 etapas de los ensayos clínicos. Se empezó con la revisión básicamente en simultáneo, y poco antes de la aprobación se empezó con la producción a escala, obviamente mucho más a riesgo, y obviamente siguen los estudios luego de la autorización. Y esto también ejemplifica el tema de los fondos, ¿sí? Acá se van dando de manera secuencial. Terminamos lo preclínico, te damos el dinero o conseguimos el dinero para los ensayos clínicos, ¿sí? Terminamos esto, conseguimos el dinero para la parte de la presentación y la autorización, ¿sí? Acá ese financiamiento se dio de una, ¿sí? Y eso permitió que mucha más gente trabajara, que hubiese muchas más colaboraciones entre la industria y la academia, como vemos en el caso de diferentes vacunas, y eso permitió, bueno, un desarrollo mucho más acelerado y, bueno, de alguna manera creo que debería sentar las bases para la producción de medicamentos en general, no solo de vacunas, a futuro. Sobre todo en estas situaciones donde tenemos más o menos predichos qué tipo de enfermedades pueden aparecer a nivel de zoonosis o de virus que se pueden volver infectivos en el ser humano. Y bueno, como para finalizar, acá tienen también el enlace de, este es como un artículo de opinión, y presentan más o menos la línea de tiempo del desarrollo de la Pfizer, es el ejemplo que dan ellos, ¿sí? Fíjense cómo en enero del 2020 ya estuvo disponible la información genética del virus, y automáticamente se empezaron con estudios preclínicos y en cuestiones de meses se empezaron con los ensayos clínicos y un proceso de revisión y aprobación sumamente rápido para tener a principios, mediados de diciembre, la aprobación de esta vacuna, y fue más o menos el mismo proceso para el resto también. Así que bueno, creo que hemos cubierto todo y estamos más o menos en tiempo, así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por escuchar, por haberse quedado en vez de irse a jugar con la nieve. Y bueno, muchísimas gracias. Cualquier sugerencia, crítica es bienvenida, ya sea directamente o a través de Mariela para bueno, próximas clases o participaciones a futuro en principio. Así que bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas o algo que querramos discutir. Bueno, Pablo, yo te quiero agradecer, como siempre, tu predisposición de colaborar con la materia, con nosotros, a pesar de que ya no estás vinculado directamente a la Facultad de Ciencias Químicas, pero esto realmente es muy valioso para mí personalmente y particularmente para la carrera, digamos, tu experiencia y tu expertise. Así que muchísimas gracias, porque esto es ad honorem, una colaboración muy desinteresada que realmente se agradece. Algo que quería destacar, Pablo, de lo que mencionaste, que me parece importante, digo, desde el lugar en el que estamos nosotros, que es más de la investigación, lo importante que es tener esta investigación básica. Vos mencionaste ahí los estudios preclínicos, estuvieron ahí nomás al pie del cañón, apenas el genoma del virus estuvo, fue conocido plenamente. Entonces, en ese sentido, la importancia del financiamiento y de que haya personas, por supuesto, que se dediquen a todas las etapas, porque todas las etapas son importantes, pero sí, claro. Si lo básico no está disponible, es lo que más tiempo lleva. Entonces, se cortó, me parece. Sí, profesor, ¿no se escucha? Sí, se le cortó a Mariel. Bueno, ahora vamos a esperar, le voy a escribir por las dudas. Probablemente está intentando entrar de nuevo. Bueno, no sé, yo aprovecho para preguntarles a ustedes, tampoco les quiero robar mucho más tiempo, pero preguntarles qué les parecieron las clases. Digamos, yo, como les dije al principio, yo la
formación biotecnológica que yo tengo es mucho más corta en relación a la formación farmacológica, entonces por ahí, qué sé yo, en partes de, no sé, técnicas de biología molecular y eso, tengo por ahí un conocimiento más teóricos y no tan prácticos, pero bueno, más allá de eso, si ustedes tienen, sí, efectivamente se fue. Denme 2 segundos, pero si ustedes tienen algún comentario respecto a eso, a mí también me sería muy útil y bueno, si no, si les ha gustado, si les parece bien, bueno, seguir por ahí por la misma vía. Para mí estuvieron bien las clases. Ujú. La primera me pareció un poquito larga, pero bien. Sí, puede ser. Pues, de hecho, ni siquiera sé cuánto duró porque como la grabé y todo, ahí volvió Mari. Como la grabé, como fue la única no sincrónica, que fui grabando audio, no sé ni siquiera en cuánto tiempo quedó esa clase. No, a ver, habrá quedado de 1 hora y media, pero Ujú. no era tanto por el tipo, era como muchas filminas con muchas cosas, es como me pareció un poquito larga. Se entiende, sí. Es un poco también el hecho de que introduje muchas cosas de que seguimos utilizando en las otras clases, entonces por ahí era un poco necesario hacer esas introducciones, pero bueno, entiendo también que ustedes muchas de esas cosas ya las pueden saber de otras materias, de proteínas Claro. recombinantes, Sí, etcétera. sí, sí. Eh, pero bueno, como no me he puesto a ver qué vieron ustedes en proteínas recombinantes, no sé exactamente hasta qué punto saben o no, y seguramente saben mucho más que yo. Pero, por ejemplo, este año Mariela me pasó las clases de biosimilares y yo el año pasado había hablado un poco más de biosimilares y este año no hablé tanto, por ejemplo. En ese sentido, como que vamos afinando para no... Sí, fue el año pasado la prueba de fuego, digamos, en todo Exactamente. sentido, pero aceitamos un poquito más, pero todavía nos queda camino por aceitar, digamos, para no repetir, sobre todo contenido. Pero bueno, eh, nunca viene mal verlo desde el ángulo de otra persona, ¿no? Así que ya lo mejoraremos para el futuro. Sí. Perdón, Mari, lo que venías hablando vos para no perder Sí, el no, hilo que de... se me murió el internet por un Sí. momento de todas partes, ni el celular tenía, no tenía nada. Sí. O sea, Eh, no, lo que les decía era eso, la importancia de la investigación básica en todo Ujú. esto, porque gracias a muchos proyectos alrededor del mundo que estaban en distintas fases, como que se pudo acelerar dramáticamente. Ujú. Bueno, y eso se resaltó mucho el año pasado y yo lo resalto este año porque el año pasado hicimos como un dúo en esta clase con Pablo para mostrarles la aplicación de lo que es terapia génica, no solamente a nivel de vacunas, sino a nivel de otras patologías, digamos. Y bueno, este año publicamos nosotros, el año pasado se los mostré como ensayos en danza, digamos, y este año logramos publicar el uso de un adenovirus también, que sobreexpresa una proteína que es el IGF-1, un factor de crecimiento celular, como tratamiento farmacológico para el daño producido por el trauma cerebral agudo a distintos niveles. Entonces, bueno, eso también quería comentarles otra aplicación y que desde nuestra facultad se lleva a cabo. Como les digo, hemos publicado ese trabajo el 8 de junio, o sea, hace apenas 8 días. Ujú. Así que, bueno, eso nos pone muy contentos porque esta cuestión básica, digamos, que estamos tratando de ver qué posibilidades y qué aplicaciones tienen este tipo de tecnologías, lo estamos aplicando acá en Córdoba, en nuestra facu, y bueno, con muy buenos resultados. Sí. Sí, destacar de que, por ejemplo, si uno se pone a ver un poco el desarrollo, yéndonos de nuevo al tema de vacunas COVID, siempre hay una pata industrial y también hay una pata académica, algún instituto de investigación, alguna universidad, alguna institución estatal también, eh, dependiendo del caso, ¿no? Pero en general ves esos sectores interactuando, ¿sí? Esos participantes, digamos. Vinculados, muy importante también. Eso es algo que también se está tratando de hacer.
desde distintas instituciones, tanto CONICET como la universidad, como la propia facultad, con empresas, digamos, en vinculación. De hecho, hace poquito se han reunido, digamos, en un proceso que nos llevó muchos años, como 3 años, plantear todo este proceso para vincularnos, digamos, con las empresas, porque las empresas por ahí no saben lo que se hace localmente o piensan que todas estas cuestiones de vinculación están a otro nivel en otras partes del mundo. Y bueno, se ha empezado a hacer con la Cámara del Plástico y de los Alimentos a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica del CONICET, que tiene una red de vinculación dentro de la provincia de Córdoba, de la cual, bueno, participo como representante del instituto al que pertenezco. Y bueno, está muy bueno porque realmente estamos local, en otras partes está muy asentada la vinculación y nosotros no tanto, pero se está trabajando en eso y realmente se están logrando cosas muy, muy positivas y productivas en esta vinculación, en estas redes de vinculación. Qué bueno, qué lindo. Sí, aparte, digamos, un poco el énfasis que le quise dar a las diferentes clases es en cuanto encontré que hay algún ejemplo, ya sea local a nivel nacional, provincial, etcétera, resaltarlo porque en definitiva son ámbitos laborales en los que uno el día de mañana se puede desarrollar. O sea, así como para los farmacéuticos tiene que cada vez haber un campo que vaya más allá desde de la farmacia hospitalaria, la farmacia comunitaria, en el caso de los biotecnólogos o los licenciados en química también que están un poco más orientados a la investigación. Bueno, tratar de descubrir esas otras áreas donde incluso también se puede hacer investigación, pero por ahí fuera del ámbito netamente académico o desde el punto de vista de la vinculación también. Entonces, está bueno ver que están empezando a salir estos proyectos también. Así que, bueno, creo que ya estamos en hora. Estamos en hora, así que ya estamos listos. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue la última clase teórica de la materia. Les queda a los chicos un trabajo práctico más y ya terminamos. Así que nos vemos en el EWI con los alumnos y bueno, les deseo mucha suerte en esta finalización de año y de carrera, porque este año se termina la carrera. Así que bueno. Muchísimas gracias, profe. Bueno, chicos, también para mí ha sido un placer. De nuevo, acepto cualquier tipo de sugerencia, ya sea a través de Mariel o directamente a mí. Tienen mi correo para contactarme en el futuro por cualquier inquietud, lo que sea. Y bueno, éxitos en sus practicanatos, en sus trabajos finales y en el resto de su carrera profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por su atención y por... Chao, chicos, mucha suerte. Chao, Pablo. Gracias. Chao, que anden bien. Después, Mari, nos hablamos para tema preguntas y eso, ¿querés? Dale. Ahí creo que debes haber recibido un mail mío. Ah, bueno, ahí me fijo. Dale. Gracias. Nos vemos, que anden bien. Chao. Chao. Chao.